Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Bienvenidos a Conversaciones Palabra Pura, este programa que sale todos los jueves a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos un programa más con un invitado más y él es Daniel Bernal. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Jessica, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por hacerme parte de su programa. Bueno, pues muchas gracias por ser parte de esta cantidad de personas que están pasando por los programas compartiéndonos su testimonio. Y tú tienes un testimonio muy poderoso, un testimonio de sanidad. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida en todas las áreas que lo conoceremos un poco en un momento. Pero hoy específicamente vamos a hablar de sanidad, el testimonio de sanidad. ¿Hace cuánto estás en la iglesia, Daniel? Pertenezco a la iglesia desde el año 2019. Asisto con mi esposa y con mi hija. 2019 llega con la esposa, con la hija. Llegan buscando una iglesia. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Es una historia particular, le voy a contar. Mi familia es una familia muy tradicional de la iglesia católica. Y mi familia pertenece a las procesiones de Semana Santa que se hacen acá en la ciudad de Pereira, en donde se hacen desfiles muy tradicionales, en donde se hace que se cargan y se hacen desfiles con imágenes, ¿sí? Las procesiones. Las procesiones, sí, puntualmente se llaman las procesiones. Yo hacía parte de esas cofradías y resulta que la última Semana Santa en que participé de la Semana Santa, a mí siempre me habían enseñado tradicionalmente de que todo era por obras y que entre más pesara el santo, mejores iban a ser las bendiciones. Y esa última Semana Santa yo sentí algo en mi corazón que me decía, esto no puede ser así. ¿Cómo es posible que para yo acercarme a Dios tenga que hacer esto? Porque es incómodo y es doloroso porque son imágenes de más de 500 kilos de peso. Y yo decía, no. Esa Semana Santa hablo con mi esposa y le digo, oye, siento que esto no es así. Y ella también se sincera conmigo y me dice, te cuento que de todo el año que estamos en la iglesia, yo solo siento una conexión real en la Semana Santa. Que estamos en conciertos y en cosas de ese tipo, yo me conecto. De resto, yo no siento conexión. Y ahí empezamos a querer buscar de Dios. ¿Qué más hay de Dios? ¿Qué más hay de la palabra de Dios? Para ese momento nosotros teníamos una moto, andábamos en moto y pasábamos todos los días por la calle 21, que es donde está ubicada la iglesia acá en Pereira. Pasábamos todos los días cuando veníamos de nuestros trabajos y mi esposa pasaba y veía el letrero de Palabra Pura y ella le llamaba la atención. Ella decía, eso me gusta, ¿qué será eso? Yo dije, ¿eso es una iglesia? Sí, pues claro, es una iglesia porque dice iglesia, pero ¿qué será? Hasta que un día decidimos entrar a buscar por redes sociales, buscar páginas web. Tomamos en cuenta las fechas de los servicios, horas y vinimos. Dijimos, vamos a ver qué es lo que hay allá. ¿Un domingo, un miércoles? Un domingo, vinimos un domingo. Vinimos un domingo por la mañana, temprano, escépticos, de acercarnos, de decir... ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron tradicionalmente a veces raya con lo que uno escucha. De las iglesias cristianas, de que hay mucho charlatán, de que hay personas abusivas detrás de las iglesias. Entonces, lamentablemente, uno tiene mucho escepticismo. Y eso me pasaba a mí personalmente. Mi esposa sí era más emocional y sí, así, vamos. Pero decidimos asistir. Mi esposa, desde el primer día que empezó a buscar, vio los audios que estaban publicados en la página. Ella me dijo, mira, empecemos a escuchar. Y yo en mi escepticismo le dije, no, espere, vamos suave, vamos despacio. Ella sí empezó a escuchar, pero yo todavía como que no. Pero ¿qué me pasó? Cuando empiezo a asistir a la iglesia, empiezo a conectar con la información, empiezo a darme cuenta de unas verdades
en donde empiezo a tumbar eso que tenía en mi corazón, de que es que no es por obras, de que es por la gracia. Y yo decía, eso me derrumbó esa creencia que tenía tan grande. Eso fue lo primero que me impactó. Que empezaste con algo que te decían, no siento que sea así, pero claro, era la tradición, ya en tu familia te decían, es que es de esta manera, y todos aquí vamos a participar de la Semana Santa y vamos a hacer unos sacrificios para que en el año nos vaya bien. Exacto, eso era lo que yo tenía, eso era lo que a mí me habían enseñado todo el tiempo. Entonces eso fue lo que primeramente me generó ese impacto, pero fue lo primero que se derrumbó. Ahí yo ya le digo a mi esposa, listo, venga, escuchemos los audios. Empiezo a escuchar todos los audios que hay publicados, pero lo más bonito es que empiezo a ver y a escuchar que lo que está en los audios tiene un sustento en la palabra. Así es. Porque en mi casa siempre había estado la Biblia en un rincón adornando, pero jamás nos habíamos sentado a estudiar la palabra. Cuando escucho los audios de los pastores, abro la Biblia y yo dije, vamos a mirar si es que esto sí es verdad. Y empiezo a escuchar audios y empiezo a rayar y empiezo a decir, sí, es verdad, aquí no hay charlatanería, esto es la palabra real, es palabra pura como el nombre de nuestra iglesia, y empezamos a conectarnos con los audios. Esa fue la forma en que nos conectamos con las enseñanzas. Y que la puedo aplicar, la puedo vivir. Realmente no está simplemente, no es una historia, esto no, aunque obviamente tiene muchísimo historia, la palabra nos muestra y tenemos que conocer la historia de la palabra, pero en realidad es viva para nosotros. La palabra de Dios empezó a transformarlos a ustedes y empezaron a ocurrir cosas muy bonitas en su matrimonio. Sí, claro que sí. Además que cuando empezamos a estudiar la palabra, los audios están tan bien organizados por temas específicos y uno empieza a encontrar falencias. Y cuando uno empieza a decir, oye, es que desde la palabra yo puedo trabajar esto, es maravilloso, es lo más bonito que pude encontrar. Al principio empecé a hacer una mezcolancia de los audios, no me los escuché en orden, porque había muchos temas que eran desconocidos para mí, totalmente desconocidos. Entonces, yo escuchaba en la iglesia los domingos en los servicios, escuchaba, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo, el tema del rapto de la iglesia. Para mí fue muy, muy revelador porque nunca había escuchado ese término, nunca me habían dado esa enseñanza. Cuando lo escuché en un servicio, yo me fui a desbaratar los audios que venía en orden y me fui a buscar el rapto de la iglesia. Yo iba a ver qué es lo que dicen los audios acerca de eso. Y me los escuché y entendí, y también al principio fue temoroso, a mí me dio mucho temor al principio de saber ese concepto del rapto, pero cuando encuentro el sustento bíblico, entiendo, veo que es una esperanza, que es una bendita esperanza. Yo digo, wow, tumba el temor, tumba eso que uno no sabe, la incertidumbre es más que lo que tumba. Okay. Sí, claro. Muchas personas cuando no entienden acerca del rapto, pues, y quiénes son aquellos que seremos raptados, me incluyo, piensan, me voy a quedar. ¿Qué pasa si viene el rapto y esto? Y la palabra nos muestra que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel y en realidad estamos sellados con el Espíritu Santo, así que todos los creyentes seremos llevados a las nubes a encontrarnos con nuestro amado Jesús. Bueno, está muy interesante esto que me estás contando porque es muy bonito notar cómo empezaste a aprovechar todo lo que estabas aprendiendo de la palabra. Me gusta eso que me dices, porque no solamente escuché que alguien me estaba enseñando porque podría hacerlo, que usted tenía temor de pronto caer en charlatanes, correcto, ¿verdad? Sí. Sino que ahora dice, pero es que tenían sustento bíblico y yo me fui a la Biblia que tenía por allá guardada en un rincón, la traje y me di cuenta que era verdad y que ahora la puedo vivir. Empezaste a tener cambios en tu hogar, pero vamos a hablar acerca de la sanidad. La sanidad, cómo Dios manifestó su poder para sanar en tu vida. Para eso tendríamos que saber qué fue lo que sucedió en cuanto a en qué área se manifestó la sanidad en tu cuerpo. Entonces te miro hacia allá porque miro la rodilla, porque tiene que ver con la rodilla. ¿Qué sucedió? Jessica, si mire, le cuento. El día 3 de mayo del año presente, del 2024, tuve un accidente de tipo casero. Fue algo, pues no fue muy aparatoso, tuve una caída y en esa caída tuve una lesión en la rodilla bastante compleja, muy fuerte.
tuve una ruptura de varias estructuras de la rodilla, se me rompieron ligamentos, tuve ruptura de meniscos, tuve ruptura de ligamentos laterales. Entonces tuve una destrucción muy fuerte de la rodilla. En la rodilla. ¿Y esto fue diagnosticado entonces por médicos que te dijeron, tienes este diagnóstico y qué hay que hacer al respecto? Sí, ese tipo de lesiones, como son tan fuertes, se deben de diagnosticar bajo una resonancia magnética. Esa resonancia magnética nos permite ver qué pasó a nivel estructural y qué pasó a nivel interno de la rodilla. Y en la conclusión, porque le entregan a uno un dictamen, aparecen todas las lesiones donde se puede corroborar de que tenía todas las estructuras dañadas, ligamentos, meniscos, ligamentos laterales y colaterales, todos completamente destruidos. ¿Estabas presentando algún tipo de dolor? ¿Qué estaba pasando? Evidentemente hay estás diciendo, me dijeron, tengo destruida la rodilla, presento una grave lesión. Claro, el tema de las lesiones estructurales, que se llaman de meniscos, pues yo puedo, digamos, ponerme en pie. Yo puedo ponerme en pie, pero lo que hacen los ligamentos de la rodilla es sostener la rodilla en su estructura. Entonces, si yo me pongo de pie, al estar rotos los ligamentos, pues las rodillas hacen esto, se van hacia los lados, parecen como una gelatina, suelen parecer. Entonces, causa un dolor impresionante. Yo no era capaz de caminar bajo mis propios medios, no era capaz, y el dolor es constante el dolor que se siente en el momento de la lesión. Antes de lo que sucedió con la rodilla, del accidente, ¿tú qué creías acerca de la sanidad o acerca de las situaciones cuando ocurre un accidente? ¿Tú qué creías? ¿Como que es normal, hace parte, o ya estabas aprendiendo acerca de sanidad? Bueno, ahí viene algo chévere, y es que yo ya me había leído el libro de la pastora Adriana, de la Santa Cena. Sí. Tenía básico y fundamentado el concepto y el poder de la Santa Cena. Eso para mi vida, estaba totalmente fundamentado. Cuando yo tengo el accidente, digamos, actuando de forma errada, en entender lo que es la sanidad, yo empiezo a tomar la Santa Cena y a orar por no sentir dolor. No más. Esa fue mi primera necesidad. No, yo voy a orar para no sentir dolor. No voy a sentir dolor. Y funcionó. Para ese momento, la pastora había lanzado unos audios que eran unas meditaciones y unas confesiones de sanidad. Sí. Yo venía haciéndolas. Y me aferré a eso, las encontré por Spotify, las empecé a escuchar, las descargué a mi celular porque las quería tener todo el tiempo. Entonces, durante ese primer momento, empecé a escuchar las confesiones de sanidad que grabó la pastora y Santa Cena, como le digo, de manera errónea, porque solo oraba por no sentir dolor. Esa era mi primera... Eso simplemente era, hasta ahí llegabas, no quiero sentir dolor, pero no orabas más allá o no declarabas más allá sobre tu rodilla. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Bueno, sucede algo con un libro. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, ahí en el tiempo, desde que el momento del accidente, se me empezó a enredar, digámoslo de esta manera, el tema de la cirugía. A mí me vio un ortopedista especialista en rodilla. Él analiza mis exámenes, me dice, está totalmente destruida la rodilla, tenemos que reconstruirla y para eso debemos de conseguir algo que se llama médicamente aloinjertos. Eso básicamente es que de un cadáver toman un ligamento,
en un banco de órganos para con ese ligamento reconstruir mi rodilla. Y ahí se me enredó la situación porque hay muchos vacíos jurídicos y se me empezó a enredar la tramitología de autorizar la cirugía. Entonces ahí yo empiezo a entrar en angustia porque yo decía, ya pasó un mes, ya llegamos al mes de junio, yo sigo sin poder caminar, yo andaba con unas muletas, andaba con bastones y en la rodilla tenía un aparato, como decir una rodillera, y ese aparato tenía 2 varillas para intentar dar estabilidad a la rodilla. Yo no podía caminar, pero me desplazaba apoyado en esas muletas. Es decir, la solución que te daba a nivel médico era, no hay otra forma en que vaya a ser restaurados esos meniscos, esos ligamentos, esto que nos estaba hablando, ya los que son médicos saben más acerca de los términos, pero digamos a grosso modo lo que te está diciendo, no hay otra manera que una cirugía. No más. Y en esa cirugía incluso te decían, vas a quedar perfecto, o te hacían alguna advertencia respecto a la cirugía. ¿Cómo le parece que me decía el doctor que lo más relativamente fácil era la cirugía? Era un procedimiento donde yo entraba, me colocaban los ligamentos, me reparaban, pero la recuperación de ese tipo de lesiones puede durar más de un año. Más de un año puede durar esa recuperación, donde tiene que ir a terapias todos los días para poder recuperar la movilidad de la rodilla. ¿Y cómo hacías entonces ya todo ese tiempo con tu trabajo? ¿Cómo había sido todo ese cambio de repente? Bueno, yo tengo la bendición de tener una empresa. Yo soy corredor de seguros y eso me permite hacer la mayoría de mi trabajo desde mi casa. Okay. Yo con mi computador, con una conexión a internet, yo puedo trabajar, entonces no tengo necesidad de desplazarme a la calle, entonces podía estar desde la casa. Entonces esa era una bendición, una tranquilidad de que mis ingresos y el tema económico estaba cubierto. No tenía que preocuparme por eso. Estabas entonces en tu casa, pero entonces con esta situación, participando, eso sí, de la Santa Cena, no dejando a un lado los audios, las confesiones, las meditaciones de sanidad. Y bueno, ¿qué fue lo que te llevó, qué te hizo ese clic de yo voy a pasar de decir que ya no quiero tener dolor a puedo creer por la sanidad completa de mi rodilla? Ya había transcurrido un mes, más o menos desde el accidente. Yo dejé de congregarme en la iglesia más o menos unas 3 semanas porque no tenía cómo movilizarme. Dejé de congregarme, pero ya pasó el mes de junio y dije, debo volver a la iglesia, no me importa. Me empezó a entrar la angustia porque no tenía autorización de la cirugía y ahí yo ya empecé a ver la cosa delicada. Yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? No tengo autorización, no tengo cómo poder operarme, no tenía quien me operara porque no tenía la autorización. ¿Qué va a pasar? Yo decido volver a congregarme, empezar a asistir a la iglesia con los muletas, con los aparatos, cojeando. Me sentaban en la parte de atrás de la iglesia para no poder, me sentaba a la parte de atrás y empecé a congregarme. Eso fue lo primero que empecé a hacer, empecé a congregarme. Muy bien. Y en ese momento, cuando empiezo a congregarme, hay un servidor de la iglesia que empezó a interesarse por mi situación. Me veía en esa situación, empezó a preguntarme cada vez que me veía, ¿cómo vas? Yo empecé a contarle toda mi historia, empecé a contarle qué estaba sucediendo y era pendiente. Me escribía al WhatsApp, muy pendiente. Y en uno de esos domingos, yo me acerco y le digo a él que yo siento angustia, siento temor, estoy refugiado en la palabra, estoy sustentado, no estoy sintiendo dolor porque para la gloria de Dios nunca sentí dolor en mi rodilla, nunca sentí dolor, pero ¿qué va a pasar? Él se acerca en medio del servicio en una bolsa, me regala un libro, me dice, es un regalo de parte de la iglesia, me regala el libro, por aquí lo tengo, es un libro del reverendo Andrew Boma que se llama Dios quiere que esté sano. Sí, buenísimo. Me lo entrega y sentí unas ganas de llorar impresionantes. ¿Verdad? Yo empecé a llorar, yo era sentado atrás y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo no sé por qué, ¿Por pero qué? sentí... No sé por qué, pero sentí unas ganas de llorar impresionantes. Y ese mismo día, en el púlpito de la iglesia se hizo el lanzamiento de la escuela de sanidad que se iba a empezar a hacer acá en la ciudad de Pereira.
Jessica, le confieso, yo me atrevo a decir que yo fui la primera persona que se inscribió a esa escuela de sanidad. qué Mire, yo estaba pendiente del WhatsApp, pendiente del qué link. bonito. Cuando yo salí de acá, yo le dije a mi esposa, yo le dije, mira, nada con Dios es casualidad. Así. Y Dios nos está hablando a través de personas. Voy a decir el nombre del servidor, puedo Claro, decirlo. por Es supuesto. Simón. Simón fue la persona que Simón. estuvo pendiente de mí todo ese tiempo. Simón. Yo le decía, mira, Dios se manifiesta a través de las personas. Así es. Y Simón está ahí para eso, porque él me sostuvo, el estar pendiente de mí me sostuvo en eso. Ay, Y me qué hizo este maravilloso regalo. Sí. Así fue que llegó este regalo a mi vida. Empezaste a leer acerca de Dios quiere que estés sano. ¿Qué parte te impactó más de este libro? Literalmente, ese libro me lo devoré. Eso. Lo rayé, empecé a leer. Y el clic que me hizo puntualmente de este libro fueron dos partes. Uno, entender que el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz no solo fue para el perdón de los pecados, sino también por sanidad. Exactamente. El reverendo Andrew Wommack en este libro, él habla de que esto es como un paquete todo incluido. Él lo resume así, como si fuera un todo incluido. Y yo no puedo creer en el sacrificio en la cruz solo para perdón de pecados y dejar la sanidad a un lado. Entonces empiezo a entender eso y fue el primer fundamento que tengo. Digo, no puedo dejar el paquete todo incluido, como él lo llama, y tengo que entender que la sanidad también está para mí. Eso fue lo primero que entendí. Y dos, es entender que la mayoría de los problemas que se tienen para aceptar la sanidad no es la falta de fe, es la falta de creer. Es la incredulidad. Es la incredulidad. Esos fueron los dos conceptos que a mí me hicieron clic. Y dijiste, puedo creer por sanidad y voy a eliminar esa incredulidad que me está frenando para recibir. Entonces, sí, que No, es que me gusta mucho lo que estás diciendo. Empiezas a devorarte el libro, empiezas la escuela de sanidad y tú estás creyendo ahora por la sanidad y estás peleando esa buena batalla de fe. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando ya tengo el libro, ahí es algo que yo digo que errado estuve este tiempo, conformándome con lo mínimo que era no sentir dolor, cuando yo puedo ir por lo grande, que es la restauración de mi rodilla. Y yo digo, voy a por mi restauración, porque mi rodilla va a estar completamente sana. Eso lo empiezo a apropiar. Y también me pareció algo muy curioso, voy a volver a tocar el tema de los audios y las declaraciones de sanidad de la pastora. Los primeros días que yo escuchaba los audios, la pastora menciona algo que me parece muy charro, y es que ella dice, habla una parte donde dice que le hablo a mis tuétanos y a mis coyunturas. Yo escuchaba eso, pero yo lo escuchaba. Cuando yo empiezo a entender esto y yo digo, necesito para mi vida la restauración completa de mi rodilla, empiezo a escuchar esos audios con un nivel auditivo y agudo que yo decía, sí, también, hasta mis tuétanos y mis coyunturas, todo se restaura. Y empezaba a declarar esas partes, porque yo necesitaba que hasta mis tuétanos se pudieran restaurar. Exacto, creíste, pudiste hablar, declarar sobre tus meniscos, sobre cada parte que incluso te había dicho el médico, ¿es esto lo que está fallando? Y tú le hablabas directamente a eso. A esa estructura, claro, así lo empecé a hacer. La escuela de sanidad empezó muy rápido, eso fue rapidísimo que empezó la escuela de sanidad, y empecé a asistir juiciosamente junto con mi esposa a la escuela de sanidad. ¿Cuándo entonces empezaste a ver esa manifestación? Bueno, en la primera escuela de sanidad, la primera clase de la escuela de sanidad, al final, ese día para mí quedó claro el concepto de que la sanidad es una herencia y que está para mí. Okay. Y ese día yo salí de acá y la sanidad es una herencia para mí. La tomo y es mía y soy sano. Wow. No hay de otra. Y ese día, al final del servicio, usted empezó a hacer una oración por sanidad, y ese día usted mencionó, aquí en el púlpito, mencionó que usted veía una rodilla que estaba dañada, que veía una rodilla y que usted veía una rodilla restaurada. Yo ese día sentí, es indescriptible, Jessica, yo sentía como un calor, sentí otra vez las mismas ganas de llorar, y yo decía, esa es mi rodilla y mi rodilla es sana. Y mi rodilla es sana.
Bendito Dios. Y entonces, ¿cuándo te diste cuenta de todo? Bueno, entonces, ese día teníamos ya muchos conceptos. Mi esposa ese día se fue con un concepto muy claro de acá, de lo que habló Anderson, y es de lo que declaramos, de que en nuestra boca hay poder. Así es. ¿Sí? Y mi esposa ese día salimos de acá del servicio y dijo, en la casa no se vuelve a hablar de que Daniel está enfermo. Esa noche llegamos a la casa, en mi casa mi esposa, mi hija y mi suegra ya vive con nosotros. En el comedor mi esposa fuerte dijo, no se vuelve a hablar de enfermedad en esta casa. Si el vecino pregunta, Daniel está bien. Wow. Si en la calle preguntan, Daniel está bien. Y me dijo, y usted me hace el favor y no vuelve a decir que yo... Sí, señora, tiene toda la razón, así es. No volvemos a... Y desde ese momento no se empezó a hablar de nada, solo se hablaba de sanidad, de sanidad. Wow. Entonces, esa semana yo empecé a sentir, la primera necesidad que empecé a sentir fue no tener bastón. Yo empecé a sentir que no, yo no quería ese bastón. Y yo le dije a la mona, mi esposa, le dije, no quiero más bastón. Entonces empecé a andar, me dolía un poquitico de dificultad, pero yo no quería bastón. Yo no quería bastón. En que ya habías recibido que era por para herencia mí, que era para mí. Llegué ese domingo del servicio acá y con orgullo le dije a Simón, porque siempre estaba en la puerta esperándome, siempre estaba ahí. Yo le dije, ya no tengo bastón. Y él me decía, sí, qué bien, veo que vas. Yo le decía, no tengo bastón. Tengo un bastón más grande y más fuerte que viene de arriba. Yo le decía, no tengo bastón. Entonces ahí ya empecé a ver que no necesitaba el bastón. Con mucha dificultad, pero no necesitaba el bastón. Wow. Eso fue la primera semana. Eso fue en la primera semana. Empecé a aumentar las cenas. La Santa Cena. La Santa Cena todos los días. Yo era todos los días en las noches antes de irme a dormir, Santa Cena, todos los días. En la segunda clase de sanidad, Nisin se me acercó y me dio como consejo y me dijo, mire, imagínese en su cabecita como si fueran unos muñequitos o como si algo, de que sus ligamentos se empiezan a reconstruir, de que ellos se arman. Imagínese en la cabeza como usted se lo imagine. Y empecé a hacer eso. Entonces yo me imaginaba, yo tomaba la Santa Cena y yo me imaginaba que mis ligamentos se reconstruían. Como si fueran así, cositas se iban uniendo y empecé a hacerlo. Entonces empecé a aumentar la frecuencia de la Santa Cena, todos los días. Y las meditaciones de la pastora, todos los días las hacía en las noches, antes de irme a dormir. Ya empecé a salir en el carro, ya era capaz de conducir. Mi carro es automático, no tenía que usar clutch, entonces ya empecé a conducir. Y empezaba a escuchar todo el tiempo las confesiones de sanidad de la pastora, todo el tiempo me aferré a eso completamente. Wow, empezaste a tener una sanidad progresiva, pero ibas agradeciendo en cada paso de manifestación. Creíste desde el primer momento, esto es mío. Sí, yo tengo herencia de sanidad. Sí, esto es para mí, es mi rodilla la que está restaurada y lo tomo para mí, y no empezaste como, ay, me puedo quitar el bastón, pero no te puedo hacer esto, pero no puedo correr, pero no tal cosa, sino agradeciendo cada paso, tanto que llegaste, no tengo bastón. Y luego, ahora estoy en esto, ahora me está pasando esto. Así me sentía. Eso es un principio muy importante precisamente de la palabra, el agradecimiento, sin importar lo que nuestros ojos están viendo, ser agradecido con lo que estamos percibiendo, digamos, el poder de Dios manifestado, porque creemos que desde el momento en que nos ponemos de acuerdo, en ese momento empieza la manifestación, aunque nuestros ojos no lo vean. Pero si tenemos, digamos, evidentemente, digamos, a nuestros ojos ya empezamos a ver una manifestación, no decir, pero no la veo completamente, sino, pero estoy viendo que se está manifestando hasta que sea completa, como ocurrió contigo. Ya no necesitas cirugía. ¿Qué pasó contigo? Sí, entonces eso fue en mayo, ya estamos en septiembre. Sí. Clínicamente yo no me he hecho ningún examen porque no estoy interesado en verificar nada. Y me han dicho, ¿por qué no se hace otra resonancia? Y yo decía, pero es que ¿para qué? Mire, yo puedo caminar. Yo no necesito usar ningún tipo de artefacto, ni la rodillera. No necesito utilizar nada. Muy bien. Mi rodilla está perfecta. Mi rodilla está perfecta. No hay dolor, no. No hay dolor. ¿No sientes ese tambaleo? No, cero.
Wow. Siento firme la rodilla. Entonces, ¿yo para qué me voy a hacer una resonancia magnética? Pues yo lo que estoy viendo en mí ya está hecho. Yo no necesito ir a hacer eso. No necesito hacer nada. Wow. La cirugía nunca me la autorizaron. Nunca me la autorizaron. O sea, este es el momento que estaría todavía esperando una cirugía. Nunca me la autorizaron. Y tampoco me la voy a hacer, ni me la haría. No necesité recuperación. Como había dicho el ortopedista, que la recuperación de terapia es más de 1 año de terapias todos los días. Yo no estoy haciendo terapia. Mi terapia es que mientras estoy en mi casa, sentado en mi escritorio, muevo la rodilla, estiro, hago flexiones y estiro la rodilla. Esa ha sido mi terapia en la casa. Hablando de tema físico, sí. Porque la terapia más grande ha sido Dios. No ha habido nada más que pudiera hacer eso. Tenemos un Dios sanador, sí, y sigue haciéndolo. Sigue manifestando su sanidad y como lo dijiste, que también reiteraste en que no solamente el paquete de la obra completa de Jesús no solamente trae perdón de pecados, sino sanidad. Aún en estos casos donde vemos una recuperación, una sanidad progresiva. Y lo importante para ti, ¿qué crees que fue lo más importante que ocurrió en este proceso de sanidad? Que tú digas, todos deberíamos entender esto. Para mí lo más importante es entender de que los diagnósticos que el mundo nos dé no los debemos de recibir. Debemos sustentarnos en la palabra, creer que la sanidad es una herencia para nosotros que está ahí para nosotros. Declararlo en fe, llamando a lo que no es como si fuera. Que así las personas no vean de inmediato la manifestación, lo crean en su corazón, que lo crean a nivel interior y digan, somos sanos. Amén. De que no nos conformemos, como yo lo hice en un principio, con lo pequeñito. Nuestro Dios es inmenso, es gigante, y no conformarnos con lo pequeñito de no sentir dolor. Sí, alguien, un predicador, creo que es Andrew Goma, precisamente decía que una vez le dijeron que orara solamente para no sentir ese dolor y ay, qué pesar, se va a quedar Dios sin luz si no te da la manifestación completa de la sanidad. Entonces así estabas pensando tú de cierta manera como, aunque sea sin dolor, pero el resto lo puedo aguantar. Y ahora, por supuesto, esto tendría que tener mayor explicación porque hay personas que se someten, digamos, a un nivel de fe, está someterse a una cirugía como tal, pero tú lo que dijiste es que lo que básicamente dejas ese mensaje es que un diagnóstico no es el final de una persona, no te tiene por qué marcar en la vida y decir, no, eso es lo que me dicen y ya no hay nada que hacer. Pues Dios es el Dios que puede manifestarse aún lo que parece imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, nada imposible. Daniel, pues se nos acaba el tiempo del programa. Gracias por compartirnos lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que se manifestó. Realmente lo vemos cómo llegó a la iglesia con toda esa cantidad de aparatos y esos aparatos de apoyo también, y cómo ahora camina sin ningún tipo de ayuda, y ahora cree por sanidad y ante cualquier síntoma que se quiera venir, incluso con tu hija o lo que sea, estás firme en la sanidad. Porque Jesucristo también vino a sanar. También vino a sanar, Jessica, de verdad. Gracias a usted por el espacio de tiempo, por permitirme estar acá. Para mí es un honor venir a exaltar el nombre de nuestro Dios, de transmitirle a todas las personas de que Jesús también vino a sanar. Él también vino a sanar. La sanidad está ahí para todos. Es solo cuestión de que la tomemos, la recibamos como herencia, y la finalidad de esto es poder contarle a todas las personas que estén teniendo algún diagnóstico, de que no se queden con ese diagnóstico, no reciba ese diagnóstico como algo definitivo. Nuestro Dios es grande y es inmenso. Así es. Y bueno, Daniel, es muy probable que te tengamos en otro programa para que nos cuentes un poco de la restauración familiar que ocurrió en tu hogar. Y bueno, hasta aquí este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por conectarse cada jueves. Y si no lo pueden ver cada jueves, recuerden que ahí queda guardado el contenido para que no se pierdan nuestros programas. Esto se llama Conversaciones Palabra Pura, pero nuestro ministerio tiene más programas que va
subiendo a nuestras plataformas. Ustedes pueden ir a redes sociales, al Facebook, al Instagram, a YouTube y encontrar allí todo ese contenido. Recuerden dejarme el mensaje desde donde se conectan para saludarles también en otro programa. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.